A ver, ¿cómo es posible que una mesa que se mueve sola en mitad de un salón acabe dando pie a toda una nueva filosofía? Pues, aunque suena a película, algo muy parecido pasó en el siglo XIX. En este análisis vamos a recorrer ese viaje alucinante que va desde unos fenómenos físicos que nadie entendía hasta el nacimiento de una doctrina completísima. Es un camino que empieza con la simple observación de algo raro y termina en una conclusión que, bueno, lo cambió absolutamente todo. Suena un poco a locura, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver un mueble que se pone a bailar con las preguntas más profundas de la existencia? Pero la verdad es que el camino que conecta esas dos cosas es un proceso fascinante de investigación, de pura lógica y de descubrimiento. Así que, ¿qué tal si seguimos las mismas pistas que siguieron ellos en su momento? Vale, pues esta es nuestra hoja de ruta. Empezamos con el misterio de las famosas mesas, luego nos ponemos a buscar la causa, intentamos descifrar el lenguaje que usaban y finalmente vemos cómo todo esto desembocó en una forma completamente nueva de entender el mundo. Vamos allá. Venga, vamos al principio de todo. Situémonos a mediados del siglo XIX. Estamos en plena era del vapor, de los telégrafos. Una época de un optimismo científico, desbordante. Y es justo ahí, en ese caldo de cultivo, donde de repente aparece un fenómeno que sencillamente desafía cualquier explicación que se tenía en la época. A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos en salones de toda Europa, también de América, y de repente las mesas empiezan a moverse solas, a girar, a levantarse, a dar golpes contra el suelo, sin que absolutamente nadie las toque. Era un espectáculo como poco desconcertante. Y no hablamos de gente crédula, ¿eh? Incluso un hombre de ciencia, un pedagogo como Hippolyte Rivail, que luego, claro, conoceríamos como Allan Kardec, fue a ver esto con muchísimo escepticismo allá por 1855. Pero lo que vio, esas mesas que saltaban y corrían, como él mismo las describió, le convenció de una cosa. Por muy increíble que pareciera, el fenómeno era real. Pasaba de verdad. Claro, hoy en día quizás lo primero que se nos viene a la cabeza es fantasmas, ¿no? Pero en aquella época, con esa fe ciega en la ciencia, la primera reacción no fue gritar ¡es algo sobrenatural! ¿Qué va? La primera reacción fue buscar una explicación totalmente racional. Los investigadores, pues, se arremangaron y se pusieron a buscar la respuesta donde creían que debía estar, en las leyes de la física. Y ojo, que las hipótesis que se barajaban eran fascinantes. Se preguntaban, ¿y si es una forma rara de electricidad? O una idea todavía más curiosa, ¿y si un grupo de personas juntas actúa como una especie de batería humana múltiple? La teoría era que la energía vital de todos los presentes, al combinarse, creaba una fuerza nueva, una especie de fluido invisible que era capaz de mover objetos pesados. Una idea muy del siglo XIX. Pero entonces algo cambió. Los que investigaban esto se dieron cuenta de que los movimientos no siempre eran caóticos, no eran al azar. A veces respondían. Un golpe significaba sí, un silencio significaba no. Y claro, en ese preciso instante la pregunta cambió por completo y se volvió inevitable, trascendental. ¿Estamos ante una fuerza mecánica ciega, como el viento o la gravedad, o de verdad hay alguien al otro lado? Y este fue el punto de inflexión, el momento exacto en el que el fenómeno dejó de ser solo un espectáculo físico para empezar a hablar. Y aquí el ingenio humano, pues, se puso a trabajar a toda máquina. Empezaron con lo más básico, ¿no? Una pregunta simple, ¿estás ahí? Y una respuesta binaria, un golpe para sí. Y funcionó. A partir de ahí dieron el gran salto, la tiptología. ¿En qué consistía? Pues en ir recorriendo el alfabeto letra por letra y esperar a que la mesa diera un golpe en la correcta. Un golpe para la A, dos para la B, tres para la C. Era un proceso lentísimo, claro, pero de repente la mesa no solo contestaba sí o no, estaba deletreando palabras, habían establecido una conversación. Y atención, porque aquí viene un detalle que es absolutamente clave para entender cómo se desarrolló todo esto. Nadie, pero nadie, empezó esta investigación pensando en espíritus. No era la hipótesis de partida. La pregunta que le hicieron a la mesa fue muy directa. ¿Quién eres? Y fue esa inteligencia, a través de los golpes, la que deletreó la palabra que iba a cambiarlo todo. Espíritu. Es decir, la respuesta no fue una suposición previa, fue de hecho el primer dato que recibieron de esa fuente. Claro, tener una conversación a base de golpecitos será agotador. Imaginemos lo que era deletrear una frase un poco compleja de esa manera. Se hacía evidente que necesitaban un método más rápido, más fluido, y esa búsqueda de agilidad fue lo que les llevó al siguiente gran descubrimiento. Lo primero que probaron fue lo que se llamó psicografía indirecta. A ver si me explico. Ataban un lápiz a una cestita o a una tabla pequeña. El médium ponía las manos encima y la cesta se movía y escribía. Pero claro, no tardaron en darse cuenta de que la cesta era un intermediario que no hacía falta. Era, como dijeron ellos, un simple apéndice de la mano. Así que la evolución lógica fue, pues, quitar la cesta y que el médium cogiera el lápiz directamente. Y
Este fue el avance definitivo. De repente, la mano del médium, con un lápiz, se empezaba a mover a una velocidad increíble, con un impulso que claramente no parecía suyo. Escribía páginas y páginas. La comunicación de repente pasó de ser como un telegrama lentísimo, letra a letra, a ser una conversación fluida, constante. Y eso, claro, abrió la puerta a poder recibir enseñanzas muchísimo más complejas y detalladas. Pero claro, aquí es donde surge la duda más lógica y razonable de todas. ¿Y si todo esto no es más que la propia imaginación del médium? ¿Y si es su subconsciente el que está escribiendo sin que se dé cuenta? Para que esto tuviera la más mínima validez científica o filosófica, era absolutamente necesario demostrar sin ningún género de dudas que esa inteligencia que se comunicaba era externa e independiente de la persona que sostenía el lápiz. Y para conseguirlo establecieron un método de verificación que la verdad era sorprendentemente riguroso. A ver, se hacían varias preguntas. ¿El mensaje contradice lo que el propio medium piensa o cree? Si la respuesta es sí, punto para la autenticidad. ¿Contiene información, datos que el medium es imposible que conozca por su educación o está escrito en un idioma que no sabe? Más pruebas a favor. Pero la regla de oro, la prueba de fuego para Kardec, fue lo que llamó el consenso universal. Para él, una enseñanza solo era válida si se recibía de forma independiente a través de diferentes médiums en distintos lugares del mundo. Lo que buscaba, por encima de todo, era la consistencia. Bueno, pues con todas estas piezas ya sobre la mesa, las observaciones, las comunicaciones, las verificaciones, llegó el momento de empezar a montar el puzzle, de organizar todo ese conocimiento y darle la forma de un sistema coherente. El resultado de todo esto fue lo que se bautizó como espiritismo. Y es fundamental entender esto. Sus fundadores no lo consideraban una religión, no se basaba en la fe ciega. Para ellos era, por un lado, una ciencia, porque partía de la observación de fenómenos. Y por otro lado, era una filosofía, porque de esos hechos observados se extraían consecuencias morales y éticas. Así que el punto crucial de todo este recorrido es que ese viaje que empezó con algo tan aparentemente trivial como unas mesas que se movían, terminó ofreciendo una perspectiva completamente nueva. Fenómenos que hasta ese momento se consideraban milagrosos, sobrenaturales, inexplicables, pasaron a ser vistos como parte de un nuevo conjunto de leyes naturales que simplemente nadie se había puesto a estudiar hasta entonces. Al final, toda esta historia de las mesas danzantes nos deja con una pregunta que va mucho más allá del propio espiritismo. Y es esta: ¿dónde está exactamente la línea que separa un fenómeno que, de momento, no podemos explicar, del descubrimiento de una realidad totalmente nueva? Esa pregunta, tanto en el siglo XIX como ahora mismo, sigue completamente abierta.